Sea muy bienvenido o bienvenida a nuestra segunda clase de nuestro curso de JavaScript. El curso más didáctico, más directo al grano, para ti que quieres aprender. JavaScript, el lenguaje de programación con más oportunidades en Brasil y en el mundo. Yo soy Rodolfo María. Y sea muy bienvenido o bienvenida a otro video del canal. Vamos a continuar entonces, si aún no has visto. El primer video estará aquí en la descripción de nuestra lista de reproducción de videos de JavaScript. También lo dejaré en la tarjeta y vamos a poner manos a la obra. En el primer video vimos algunos conceptos para qué sirve JavaScript, cómo ejecutamos JavaScript. Y hoy vamos a ver otros conceptos muy importantes que necesitas saber para ser un programador de primera. Para comenzar, vamos a hablar de un concepto importantísimo en cualquier lenguaje de programación. Es el concepto de variables. Tienes que saber qué es una variable para que puedas programar. Y dentro de JavaScript hay diferentes maneras de usar las variables. Por eso vamos a aprender cada una de ellas y cuándo usar cada una. Para empezar, te voy a explicar qué es una variable y para qué sirve. Y para que lo entiendas en la práctica, traje a un grupo de amigos para ayudarme. Vamos allá, se va a poner más fácil. Supongamos que usted tienes algo de dinero ahí. En el bolsillo tienes un poco de dinero. Y entonces necesitas depositar ese dinero en el banco. Entonces vas, tomas tu dinero. Vas al banco. ¿Y qué haces? Llegas al cajero y depositas el dinero. Bien, depositaste el dinero. Pero supongamos que en el banco no tomaran ninguna información tuya. Simplemente tomaran el dinero y lo pusieran en la bóveda del banco. Y entonces, ¿cómo sabría el banco cuál es tu dinero? ¿Cuál es el dinero de Juan, de María? Sería un caos en realidad. Por eso, cada vez que vas al banco a depositar dinero, lo primero que el cajero te pregunta es ¿cuál es tu agencia y cuenta? Es decir, es una agencia y cuenta. Es un número allí, principalmente el de tu cuenta, que es solo tuyo. Entonces, ellos saben exactamente el lugar correcto donde estará el dinero. Y con eso, tienes un saldo bancario. Vale, Rodolfo, pero ¿qué tiene que ver eso con variables? Las computadoras podemos guardar diversas informaciones. Sí, vamos a crear un programa que guarde, por ejemplo, información de un cliente. Podemos crear un programa que lo haga. Suma de dos números. Necesita tomar el primer número, el segundo número, para luego sumar esos números. Y para eso tenemos que decirle a la computadora dónde van a estar esas informaciones y cómo las vamos a identificar. Porque si simplemente dices computadora, guarda esto, luego guarda eso, guarda aquello, cuando necesites esa información, ¿cómo la vas a recuperar? Para manejar esa información es por eso que usamos variables. Tanto en JavaScript como en otros lenguajes de programación, las variables son pequeños fragmentos. Imagina un pequeño fragmento de memoria allí en tu computadora al que le decimos a la computadora, toma este fragmento de memoria y sepáralo. Para mí que voy a guardar algo allí dentro. Le vas a dar un nombre a ese pedacito de memoria y puedes guardar lo que quieras allí dentro. Puede ser un número, pueden ser letras, textos, puede ser lo que quieras. Y entonces cada vez que quieras recuperar esa información, solo tienes que decir el nombre de ese pedacito de memoria que creaste. ¿Quedó un poco confuso? Vamos a ver en la práctica aquí en la computadora y ya entenderemos cómo usamos variables. En JavaScript, estoy aquí en la pantalla de mi computadora y en JavaScript tenemos tres maneras de crear una variable. Entonces podemos crear con const, con let y también con var. Oh, genial. ¿Y cómo se crea una variable? Ponemos una de estas tres palabritas, ya te explicaré la diferencia entre ellas. Y luego le damos un nombre. Por ejemplo, voy a crear mi variable llamada aguacate. Entonces pongo aquí aguacate, puedes darle el nombre que quieras. Creé mi variable, solo que necesito guardar algo dentro de ella. Por eso uso el signo de igual y así puedo guardar un número. También puedo guardar un texto y entonces... ¿Ya te suscribiste? En el canal puedo guardar lo que quiera. Y lo más importante e interesante es lo siguiente. Creé un pedacito de memoria llamado aguacate. Puedes darle el nombre que quieras. Guardé algo aquí dentro, por ejemplo un texto, y entonces puedo usarlo cuantas veces quiera. En la clase pasada aprendimos un comando llamado console.log y con él podemos tomar y colocar alguna información en la pantalla. Voy a poner aquí el aguacate. Entonces básicamente cada vez que lo uso aquí, mira, llamo al aguacate, ¿qué hace? Va allí y dice, computadora, mira, estoy buscando algo llamado aguacate ahí.
Y entonces me traerá la información que está aquí dentro. Si tuviera otra variable, aquí, por ejemplo, número, guardar aquí el 30. De la misma forma, puedo pedirle a mi computadora que vaya y busque el número. Entonces, buscará una variable llamada número y la mostrará en la pantalla para nosotros. En la clase pasada, instalamos una extensión y con ella podemos ejecutar este código aquí. Voy a poner aquí el comando, básicamente es ctrl-alt-n y lo ejecuta para nosotros. Entonces nos está mostrando aquí lo que está dentro de abacate y lo que está dentro de número. Bien, genial, funcionó. Pero Rodolfo, ¿cuándo uso const? ¿Cuándo uso let y cuándo uso var? Vamos a empezar con var. Var es una manera antigua, hace muchos años. Solo existía var en JavaScript. Entonces es una forma un poco antigua de crear variables que ya no se utiliza. Tal vez en algún momento encuentres algún código antiguo donde veas el var. Solo que si vas a crear un código nuevo, no debes usar var. El var fue, por así decirlo, descontinuado. ¿Se puede usar? Sí, pero no es recomendado. No, es recomendado para utilizar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos formas modernas de crear variables en JavaScript. El const y el let. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, hay algunas diferencias, pero vamos a lo básico, y luego profundizamos un poco más. Básicamente, la diferencia es que el const es una constante. ¿Constante? Sí. Por ejemplo, cree aquí el aguacate. Supongamos que con el tiempo ya no quiero que el aguacate tenga un texto. Quiero que el aguacate tenga un número. Entonces voy allí, escribo aguacate. Quiero que el aguacate ahora guarde el número 30. Mira lo que va a pasar. Creé el aguacate y luego le puse un texto. Pero pasó un tiempo y ahora quiero poner un número. Voy a guardar aquí. Voy a intentar ejecutar. Déjame limpiar aquí. Voy a intentar ejecutar. Y dio un error. Mira. Error. Es una constante. Esa variable es una constante. Es decir, si creé un valor inicial para ella, ese valor no puedo poner un nuevo valor allí dentro. No puedo declarar un nuevo valor. Va a dar problema. Ahora, si uso let, puedo cambiar el valor aquí cuantas veces quiera. Mejor dicho, puedo declarar un nuevo valor cuantas veces quiera. Mira, ya no dio error. Si pongo un console.log aquí abajo, verás que aparecerá el número 30. ¿Por qué el 30? Creó mi variable, puso este valor aquí dentro y luego asigné un nuevo valor a mi variable aguacate. ¿De acuerdo? Entonces, con let puedo hacerlo. Rodolfo, más o menos entendí. Con let puedo crear una variable, poner un valor en ella y luego asignar un nuevo valor. Y con const no. Pero ¿cuál uso básicamente? Para ti que estás comenzando, para que no te confundas, ¿qué te recomiendo? Siempre que vayas a crear una variable, créala con const. Solemos crear todo con const y cuando veas alguna necesidad, ves que hubo un problema porque necesitabas asignar un nuevo valor. Ahí puedes ir y cambiarlo a let. Claro que conforme vayas agarrando el truco de las cosas, ya sabrás cuándo crear con let, cuándo crear con const. Pero tú que estás comenzando no necesitas preocuparte por eso. Crea todo con const cuando sea necesario. Ves que hubo algún error, entonces creas con let. Más adelante veremos que hay algunas otras diferencias, pero la diferencia principal es esa. Entendido el concepto de variables, debes haber notado que creamos un texto, creamos un número. Y existen varios tipos de datos dentro de JavaScript. Y ahora vamos a ver los principales tipos de datos dentro de JavaScript. El primer tipo de dato que voy a presentarles aquí son las strings o textos. Entonces voy a crear aquí una variable cualquiera, la llamaré texto. Y entonces este tipo de datos será una string. ¿Qué es una string? Un texto. Para crear strings siempre tengo que usar comillas dobles, comillas simples o acentos graves. Ya te voy a explicar la diferencia entre los tres, pero básicamente voy a poner aquí primero con comillas dobles. Puse comillas dobles aquí y puedo escribir lo que yo quiera. Perfecto. Recordando que no puedo simplemente empezar a escribir sin poner comillas dobles, comillas simples, porque va a pensar que esto es una variable. Observa que cuando escribo un texto cualquiera, siempre lo va a interpretar como una variable. ¿Ok? Solo puse un texto allí sin poner las comillas dobles y simples.
va a pensar que es una variable y no quiero eso. Entonces, cuando quiero escribir textos, pongo comillas dobles, comillas simples, y todos los caracteres que coloque aquí, él lo interpretará como un texto. Rodolfo, ¿cuándo uso comillas dobles? ¿Cuándo uso comillas simples? ¿Cuándo uso acento grave? Básicamente comillas dobles. Y comillas simples son lo mismo. Comillas simples, comillas dobles, puedes usar a tu criterio. Son exactamente iguales. Depende del gusto del cliente. Solo que el acento grave tiene una diferencia. Mira el comportamiento de las comillas dobles. Escribir un texto aquí. Solo que quiero saltar de línea. ¿Ves? Ya falló. Ya falló. No funcionó. No. No me deja saltar de línea. Comillas simples, lo mismo. Entonces tendré que contenerme a solo una línea aquí. Solo una línea. Ahora, cuando uso el acento grave, mira qué genial. Recordando que el acento grave es ese acento medio inclinado hacia la izquierda. Entonces, con el acento grave puedo escribir lo que quiera. Puedo ir saltando de línea y nota que el color no cambió. Ahora sí, no está dando error. Con el acento grave puedo hacerlo, ¿cierto? Y otro punto interesante del acento grave es que puedo mezclar texto con variables. Más adelante tendremos una clase solo para hablar de esto, sobre el template string, pero mostrando de forma muy rápida si tengo un texto, un montón de texto, y supongamos que tengo otra variable. Allí consta número. Y el número es 39. Puedo aquí en medio invocar esa variable 30, esa variable número. ¿Cómo? Bien. Si escribo solo el número así, lo tomará como un texto. Sin embargo, si pongo el signo de dólar, el símbolo de dólar y las llaves, de esta forma, todo lo que esté aquí dentro lo tomará como un código JavaScript y no como texto. Entonces, si escribo número ahora, buscará una variable llamada número. Y entonces, puedo poner un texto aquí, el número. Y entonces cuando lo ejecute, verás que la respuesta será... Ups, faltó el console.log. Déjame poner el console.log para mostrar en la pantalla. Guarde, ejecute. Y ahora, como puedes ver, el número es 39. Entonces mezclo un texto con un valor, con una variable. Y para eso necesito usar las plantillas de cadenas, que es la comilla invertida, más el dólar, más las llaves. Mira qué genial. Si hubiera usado las comillas dobles o las comillas simples, no entendería esto aquí como una variable. Lo entendería aquí como un carácter. Y no funcionaría. No. Entonces, si quiero usar este recurso, necesito poner las comillas invertidas. Entonces, ya entendimos sobre las cadenas, que son los textos. Y entendimos las tres formas de utilizarlas dentro de nuestro código JavaScript. Pero existen otros tipos de datos. Por ejemplo, los números, que son los números. No hay mucho secreto en relación a los números. Entonces voy a crear aquí una variable llamada número. Puedo usar aquí el número 30. Número 100, número 200. Normalmente, ¿cómo estás? Estás acostumbrado. ¿Está bien? Entonces, números. Recordando que los números no necesitamos ponerlos así. Esto aquí es un carácter, ¿correcto? Esto aquí es un texto del número 200. Ahora, esto aquí es un número. Y lo interesante de los números es que también podemos utilizar los operadores como aritméticos. ¿Qué es eso? Operador aritmético. Podemos hacer multiplicación, división y así sucesivamente. Entonces, si quiero sumar, tomo un número más, otro número. Si quiero restar, pongo un signo de menos. Si quiero multiplicar, eu asterisco 200 veces 20. Y si quiero dividir, es la barra 200 dividido por 20. Entonces, son los operadores que podemos utilizar en nuestro código. Solo un detalle muy importante. Voy a poner mi console.log aquí para que vean algo. Si lo ejecuto, hará la cuenta y me dará el resultado. 200 dividido por 20, ¿cuánto es? Si eres pésimo en matemáticas como yo, verás el resultado. Primero, que es 10. Bien, esto aquí está realizando las operaciones. Podría poner 200 dividido por 20, menos 10 por 3 y así sucesivamente. No quiero todo mezclado. Puedes usarlo como en matemáticas. Lo colocas aquí. Los paréntesis para ir dividiendo. No hay problema. Solo que presta atención. Si pongo comillas, ahora ya no son números, son textos.
Y si ejecutamos ahora, verás que pondrá exactamente lo que está aquí, porque ahora ya no son números, sino cadenas de texto. Muy interesante. Vamos a continuar, que hay otros tipos de datos aquí para que aprendamos. El próximo tipo de dato es el booleano. Booleano, que básicamente es nuestro. Voy a crear una variable aquí, es nuestro verdadero o falso. Verdadero o falso. Vale, Rodolfo. Pero ¿para qué querría saber si algo es verdadero o falso? ¿Cuándo voy a usar eso? Bueno, más adelante. Verás que en programación a veces tenemos que saber si una información es verdadera o falsa. Ejemplo, ya llegaste a un formulario en el que olvidaste escribir una información y de repente el formulario te avisó. El sitio dijo, mira, no llenaste el campo de contraseña, está vacío. Básicamente lo que hacemos es verificar si hay información o no. Si hay información es verdadero, no, o true. Si no hay información es falso, no, false. ¿Entiendes? Entonces el booleano es eso, no hay opción. Es verdadero, es falso, perfecto. Ese es el booleano. El próximo son los objetos. Vamos a hablar aquí un poco de objetos. Los objetos no son más que una forma de agrupar varias informaciones en un solo lugar. Aquí aprendimos, por ejemplo, sobre las cadenas de texto y sobre los números. Supongamos que hago un registro de un usuario. Entonces vamos a crear el usuario. Entonces voy a crear el nombre del usuario. El nombre del usuario es Rodolfo. Ahora, la edad del usuario. Su edad es 30. Necesito saber si está casado. ¿Casado o no? Voy a poner que es falso. No, él no está casado. Casado sí es verdadero. Si la señora bonita ve esto. Entonces, ¿entendieron más o menos? Es un trabajo. Imaginen, un usuario que tenga 30 informaciones. ¿Tendría que crear 30 variables? Por eso, existen los objetos. Es bastante simple. Voy a crear una variable aquí para guardar nuestro objeto. La llamaré usuario. Usuario. Puse aquí las llaves y aquí dentro voy creando la información del usuario. Por ejemplo, su nombre. Escribo el nombre. No es igual, ¿vale? Aquí pongo 2 puntos y luego las comillas dobles. Puedo usar comillas simples como prefieras. Rodolfo. Bien, quiero más información. Pongo una coma. Y ahora voy a poner su edad. 2 puntos, 30. Quiero más información. Bien, voy a poner si está casado o no. Aquí lo pondré como true. Verdadero. Él está casado. Genial. Entonces este aquí es el objeto. Una forma de agrupar varias informaciones. Entonces en lugar de tener que llamar a 3 variables, ahora hago un console.log en una variable. Ejecuto. Y aquí está. Nombre Rodolfo, edad 30, casado true. Y mira, qué genial los objetos. Supongamos que solo quiero la información del nombre. Solo tengo que tomar el usuario, que es la variable que está en mi objeto, punto. La información que quiero. El VS Code incluso lo completa para mí. Solo quiero saber el nombre del usuario. Usuario.nombre. Limpié aquí. Ejecuté de nuevo. Y aquí está solo la información que quiero. Mira, qué genial los objetos. Aprovechando que estamos en la onda de los objetos, voy a hablar rápidamente aquí. Voy a borrar estos elementos. Voy a hablar aquí del null y indefinido. Nulo o indefinido. ¿Qué es el null o indefinido? Mira, básicamente, para que entiendas, el null o indefinido es la falta de información o no tener una información. Solo que la diferencia entre undefined y null es que undefined es cuando cometes algún error. Y el null es cuando decides que allí no habrá una información. Te voy a dar un ejemplo. El null es cuando decides que algo va a ser nulo, sin valor, ninguno. Por ejemplo, tengo un usuario aquí, él tiene un nombre, tiene una edad y supongamos que no está casado, es falso. Pero sin embargo, supongamos que este modelo sirva para decenas, cientos de usuarios. Él no está casado, pero hay un campo llamado nombre del cónyuge. Cónyuge. Si él no está casado, quiero que eso quede vacío. Porque al fin y al cabo no hay nombre del marido o de la esposa. Pero ves que está dando error. ¿Por qué? ¿Cómo simplemente dejar vacío? En esos casos podemos poner nulo. Entonces, nulo es nulo. Vacío, no hay nada. Entonces para el usuario que no tiene cónyuge, aquí queda vacío.
Ahora, para el usuario creatural, puedo llegar aquí y poner el nombre del marido, el nombre de la esposa. Perfecto. ¿Y undefined? Undefined es cuando cometes un error. Por ejemplo, aquí estoy buscando usuario.nombre. Bien. Pero supongamos que busco usuario.aguacate. ¿Existe aguacate aquí dentro? No, no existe. Entonces, imagina el código, busca por el usuario y dentro del usuario busca el aguacate. Va a buscar, pero no hay aguacate. ¿Aquí dentro? Vamos a ver qué va a pasar. Undefined, el código te está devolviendo la opción o la información de indefinido. Casado. No encontré aguacate, creo que cometiste un error. Entonces, el nulo. Es cuando elijo que una información va a estar vacía. Y cada vez que ves un defined es que estás buscando algo que no existe. Y para finalizar, vamos a ver una estructura de datos que usamos bastante, que es el array. Los arrays, el array es como una matriz. Mira, en la época de la escuela odiaba esa parte de matrices. Y todo eso, hasta se me hace difícil recordar. Pero los arrays nos ayudan mucho. El array sirve para agrupar mucha información. Eso es, Rodolfo. ¿El objeto no hace eso? Sí. Pero el array lo hace de una manera diferente. Supongamos que tengo un usuario. Este es el usuario 1. Y ahora, tengo el usuario 2. El usuario 2 es Juan. Que quedó duplicado. Juan, que tiene 40 años. Que no está casado. Aquí tengo al usuario 2. Y entonces, supongamos que tengo al usuario 3, al usuario 4, tengo 100 usuarios. Puedo tomar todos esos usuarios y en lugar de crear una variable para cada uno, puedo agruparlos todos juntos. ¿Quieres ver? Voy a crear aquí el array. Lo llamaré mi array. Y entonces, en lugar de ser un objeto clave, el array es el corchete. Y aquí dentro puedo colocar esa información. Mira, nada más. Voy a recortar. Lo puse aquí dentro. Separé por coma. Voy a tomar el otro objeto. Recorté. Separé por coma. Y está aquí. Voy a hacer clic con el botón derecho del ratón. Voy a hacer clic aquí para formatear el documento. Para darle un poco de organización. Entonces, mira, solo mi array. Básicamente tengo aquí el corchete. Y aquí dentro puedo colocar mis datos. Separados por coma. Entonces, la primera posición del array es un usuario. La segunda es otra. Y así puedo tener cuantos quiera. Y lo más genial del array es que puedo guardar lo que quiera. Aquí, en este caso, guardé objetos. Podría guardar números. Entonces, puedo tener un array de números. Así que puedo tener varios números. Los llamaré números separados por coma. Aquí, dentro de mi array, también puedo guardar usuarios, pero solo cadenas de texto. Entonces habrá y Juan María, habrá Beto y tantos usuarios como quiera. Bastante genial, ¿verdad? Entonces puedo guardar tantos y tantos. Si tengo 1 millón de usuarios, puedo guardar 1 millón de usuarios aquí dentro de mi array. Y para acceder a la información de mi array es bastante simple. Console.log, usuarios. Ahí él va a mostrar todo el array, pero si quiero ver solo un usuario o un número o una posición de mi array. Aquí en el array llamamos a cada uno de estos elementos separados por comas una posición. Pero mira qué interesante, el array comienza a contar desde 0. Entonces, aquí es la posición 0, aquí es la posición 1 y aquí es la posición 2. El array siempre comienza desde 0. Y si quiero acceder solo a una posición, pongo el nombre del array, pongo los corchetes y la posición que quiero acceder. Por ejemplo, la posición 0. Entonces, solo me devolverá a Juan. Si quiero ver a María, es la posición 1. Recordando, el array siempre comienza desde la posición 0. La posición 1 es María. Si quiero ver a Beto, es la posición 2. Y si pongo una posición que no existe, por ejemplo, la posición 30, él va a un definido. Hiciste un desastre. No existe. Entonces vimos algunas estructuras de datos, algunos tipos de datos. Para ti que estás comenzando en JavaScript, con esto, lo que aprendiste aquí, ya puedes hacer muchas cosas. Y durante nuestro curso de JavaScript, vamos a aprender muchas cosas de JavaScript.
Y también haremos algunos proyectos para aplicar todo esto aquí. Entonces, deja ese like. Si te gustó el video, suscríbete al canal para no perderte el próximo curso de JavaScript. Y claro, comenta aquí abajo ¿qué más quieres ver aquí en el canal? Y comenta qué te pareció esta clase. ¿De acuerdo? Soy Rodolfo María y nos vemos en el próximo video.